El doctor Samuel Ortiz miraba por la ventana del taxi mientras avanzaban por el último tramo del camino de tierra que conducía a San Rafael, un antiguo hospital psiquiátrico situado en un área rural, apartado de la ciudad y rodeado de densos bosques. La carretera estaba desierta y el silencio era absoluto, no se oía más que el motor del taxi y el crujido de las ramas secas bajo las ruedas. Samuel observaba los árboles marchitos a cada lado del camino, sus ramas parecían manos esqueléticas que se extendían como si intentaran atrapar al visitante que se adentraba en sus dominios. No había señales de vida alrededor, ni una casa, ni un poste de luz. El lugar era inquietante y el aire estaba cargado de un olor a humedad y hojas podridas. Finalmente, al doblar la última curva, Samuel divisó el edificio de San Rafael. Era una estructura imponente y lúgubre, de arquitectura victoriana, con torres puntiagudas que parecían desafiar al cielo gris. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y musgo, y muchas de ellas parecían selladas con tablones viejos. La fachada estaba manchada por los años y el abandono, y el edificio parecía respirar una decadencia pesada. Samuel sintió un escalofrío mientras observaba el hospital, preguntándose si realmente estaba listo para asumir el trabajo en un lugar como ese. El silencio y la oscuridad del edificio parecían un mal presagio, pero intentó ignorar esa sensación, pensando que solo era un efecto del primer día en un entorno nuevo y desconocido. Al entrar en el hospital, Samuel fue recibido por el doctor Álvarez, el jefe de psiquiatría, un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso y peinado hacia atrás, y un semblante severo que no reflejaba ni una pizca de emoción. Su voz era baja y monocorde, y su mirada se fijó en Samuel con una frialdad que le hizo sentir un leve desconcierto. «Bienvenido al Hospital San Rafael, doctor Ortiz», dijo Álvarez, estrechándole la mano de manera formal. «Estoy seguro de que este lugar tiene mucho que ofrecer a un médico joven como usted, siempre y cuando sea capaz de adaptarse a las particularidades del entorno». Samuel notó una pausa en las palabras de Álvarez, como si estuviera eligiendo cuidadosamente qué decir y qué omitir. Mientras caminaban por el pasillo principal, Álvarez comenzó a explicarle las reglas básicas del hospital, hablando sobre los protocolos y la importancia de mantener una distancia profesional con los pacientes. Sin embargo, también mencionó algo que llamó especialmente la atención de Samuel: San Rafael es un lugar particular. Ha visto pasar a muchos médicos y no todos han sido capaces de resistir su naturaleza. Al escuchar esto, Samuel sintió un ligero escalofrío. Había leído historias sobre los efectos que ciertos entornos podían tener en la psique humana, especialmente en lugares tan aislados y con una historia oscura, pero no esperaba que el jefe de psiquiatría insinuara algo tan directo desde el primer momento. Después de que Álvarez se retirara, Samuel fue presentado a Lidia, la enfermera jefa del hospital, una mujer de unos 40 años, con el rostro demacrado y unos ojos hundidos que parecían haber visto más de lo que cualquier persona podría soportar. Lidia le ofreció un saludo rápido, sin mirarlo a los ojos, y le dio una breve introducción al hospital. Sin embargo, Samuel notó que su tono era apagado, casi resignado, como si ya no tuviera esperanzas de que algo en el hospital pudiera mejorar. «San Rafael es un lugar que demanda mucho de todos nosotros», le dijo Lidia, evitando detalles específicos y usando un tono casi conspirativo. «Aquí aprendemos a mantener la calma, incluso cuando parece que estamos perdiendo la razón». Samuel intentó preguntarle a qué se refería, pero Lidia cambió de tema rápidamente, ofreciéndole una sonrisa tensa y sin vida. Mientras lo acompañaba por los pasillos, Lidia hizo una breve pausa en una esquina oscura, observando con recelo una puerta cerrada al final del pasillo. «Esa es el ala antigua», dijo en voz baja, apenas moviendo los labios. «Está clausurada desde hace años, después de un incendio. Nadie debería entrar ahí, y le sugiero que no intente investigar demasiado. San Rafael guarda secretos que es mejor dejar en paz». Samuel sintió un escalofrío ante sus palabras, pero decidió no preguntar más. Había oído hablar de enfermeras y médicos que, después de trabajar muchos años en instituciones psiquiátricas, comenzaban a desarrollar paranoias debido al estrés y al ambiente. Pensó que quizás Lidia había estado allí por demasiado tiempo, y que el hospital estaba comenzando a afectar su mente. Después de la introducción, Samuel se dirigió a su primera ronda de evaluación de pacientes. El pasillo que lo llevaba hasta las habitaciones estaba en penumbra, y las paredes parecían oprimir el espacio, como si cada centímetro del hospital intentara mantener a los visitantes alejados.
Las puertas de las habitaciones estaban numeradas, pero varias de ellas tenían números borrosos o desgastados, y algunas cerraduras parecían haber sido manipuladas con fuerza. Su primera parada fue la habitación de Joaquín, un paciente con historial de esquizofrenia paranoide y episodios de violencia. Joaquín estaba sentado en la esquina de la cama, con los ojos desorbitados y los labios resecos, murmurando palabras en voz baja. Samuel lo observó durante unos segundos, tratando de entender el patrón en su habla. Cuando Joaquín levantó la vista y lo vio, se detuvo un momento, y luego, con voz temblorosa, le susurró: «Ella está aquí, doctor». La sombra. Viene cada noche, acercándose un poco más. Al principio la veía desde lejos, en las esquinas, pero ahora está en mi habitación, y no me deja en paz. Samuel sintió una punzada de inquietud, pero intentó calmar a Joaquín diciéndole que todo estaba bien y que probablemente se trataba de una alucinación causada por su trastorno. Sin embargo, las palabras de Joaquín, llenas de terror, quedaron grabadas en su mente, y Samuel sintió una sensación de desasosiego que lo acompañaría el resto de la noche. Esa misma noche, después de terminar su jornada, Samuel se instaló en una pequeña oficina que le habían asignado para revisar los expedientes de los pacientes. Era un cuarto oscuro y polvoriento, con una lámpara de escritorio que proyectaba sombras alargadas en las paredes. La noche había caído y el hospital estaba en completo silencio, un silencio pesado que parecía absorber todos los sonidos. Mientras leía los detalles de los casos, comenzó a escuchar un ruido sutil, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. El sonido era tenue, pero cada paso parecía acercarse un poco más. Samuel levantó la vista y, por un momento, pensó en salir para ver qué ocurría, pero algo dentro de él le decía que no lo hiciera. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que su miedo, y decidió asomarse al pasillo. Al abrir la puerta, lo primero que notó fue el frío. El aire en el pasillo era mucho más helado que en su oficina, y un leve olor a quemado invadía el ambiente. Al final del corredor, en la penumbra, vio una sombra, una figura humana, pero de contornos difusos. La figura parecía mirarlo, y Samuel sintió una presión en el pecho, una mezcla de terror y asombro que lo dejó paralizado. Quiso acercarse, pero antes de que pudiera moverse, la sombra desapareció. De regreso en su oficina, Samuel se quedó sentado, tratando de racionalizar lo que había visto. Pensó que quizás era solo su imaginación, o tal vez el cansancio. Pero, en el fondo, una parte de él sentía que algo en San Rafael era real, algo que no podía comprender. Los días de Samuel en San Rafael transcurrían entre el deber y una creciente ansiedad. Cada noche, el hospital se transformaba en un lugar distinto. A medida que caía la oscuridad, el edificio parecía cobrar vida, emitiendo crujidos, susurros y sonidos inexplicables que perturbaban la paz de cualquier visitante. Samuel, a pesar de ser un hombre racional, empezaba a sentirse perturbado por las cosas que ocurrían una vez que el sol desaparecía. Cada noche escuchaba los mismos ruidos, pasos lentos y pesados que resonaban en los pasillos y extraños susurros en un lenguaje incomprensible. Durante las primeras noches, Samuel intentaba convencerse de que eran ruidos normales de una estructura vieja. Pero a medida que estos se volvían más intensos, empezaba a notar patrones, como si alguien estuviera realizando un ritual macabro en los rincones oscuros del hospital. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, Samuel sentía la inquietante presencia de alguien observándolo, una sensación de frío y opresión en el pecho. Su mente trataba de convencerlo de que solo era su imaginación, pero su cuerpo le decía que algo estaba profundamente mal en San Rafael. La tercera noche, Samuel experimentó una pesadilla que parecía demasiado real. Soñó que estaba atrapado en una celda de paredes de piedra fría, sin ventanas, apenas iluminada por una luz tenue que venía de un rincón. En la penumbra, observó cómo una figura oscura se formaba poco a poco, cobrando forma y avanzando hacia él. La figura era alta y delgada, con extremidades desproporcionadas y una cabeza inclinada hacia un lado, como si lo observase con malicia. Samuel intentó moverse en el sueño, pero su cuerpo no respondía. Un terror primitivo se apoderó de él cuando la figura extendió una mano larga y gélida, acercándola a su rostro. Justo antes de que lo tocara, Samuel despertó en un sobresalto, jadeando y cubierto de sudor frío. Al intentar levantarse, sintió que su cuerpo estaba paralizado, como si algo invisible lo retuviera en la cama.
Finalmente, cuando la parálisis desapareció, Samuel quedó sentado en la cama, temblando. Miró a su alrededor, esperando ver algo en la penumbra, pero todo estaba en silencio. Con una sensación de desasosiego en su mente, Samuel comprendió que las noches en San Rafael no le permitirían un descanso verdadero. La mañana siguiente, Samuel decidió revisar los expedientes de los pacientes, tratando de distraerse del miedo que lo había acompañado toda la noche. Sin embargo, cuando llegó a la habitación de Joaquín, su inquietud regresó al ver la expresión pálida y aterrorizada del paciente. Joaquín lo miró a los ojos y, con voz temblorosa, le dijo: «La sombra, ella no te dejará en paz. Yo también intenté resistirme, ¿sabes? Traté de ignorarla, de no mirarla. Pero siempre encuentra una manera de acercarse, y ahora también va por ti, doctor». Samuel intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban ligeramente. «Joaquín, lo que sientes podría ser solo una manifestación de tus temores. La mente puede jugarnos malas pasadas, especialmente en un lugar como este». Joaquín soltó una risa amarga. «Eso pensé al principio. Pero cada noche, doctor, cada noche, ella se acerca más y más. Anoche la vi al pie de mi cama, y estoy seguro de que quería arrastrarme a su mundo». Las palabras de Joaquín se quedaron grabadas en la mente de Samuel. Aunque su razón le decía que aquello no era más que una alucinación, algo dentro de él comenzaba a dudar de su propio juicio. La intensidad del miedo en los ojos de Joaquín no podía ser fingida, y Samuel sintió que el mismo terror empezaba a instalarse en su corazón. Con el pasar de los días, Samuel continuaba con sus entrevistas a los pacientes, tratando de mantener su mente ocupada y buscando comprender el origen de sus miedos. Sin embargo, a medida que los escuchaba, notaba que muchos compartían historias similares sobre la sombra. Cada paciente tenía una versión distinta, pero la esencia de sus relatos era la misma: una figura oscura, sin rostro, que se acercaba a ellos en los momentos de vulnerabilidad. Sofía, una mujer joven y frágil, describió cómo la sombra aparecía en su habitación cada noche, mirándola desde las esquinas. Al principio estaba lejos, como una mancha en la pared, relató con voz temblorosa, pero ahora está más cerca. Siento su presencia, siento cómo me observa, y cada vez que cierro los ojos, aparece en mis sueños. Sofía explicó que incluso había sentido un toque frío en su brazo una noche, un roce que la dejó despierta y aterrada. Carlos, otro paciente, era más escéptico. Aunque también había visto a la sombra, insistía en que era una especie de castigo del hospital, una presencia que se alimentaba del miedo. «Ella quiere hacernos perder la razón, doctor», le dijo, su voz apenas un susurro. «Quiere que nos volvamos locos, como los que estaban aquí antes. San Rafael está maldito, y esa sombra es su guardiana». A cada historia, Samuel sentía como su propia mente comenzaba a tambalearse. Intentaba mantenerse racional, recordándose que todo podía ser una coincidencia, pero la coherencia de los relatos lo afectaba profundamente. Empezaba a temer que la sombra no fuera solo una alucinación colectiva. Aquella noche, impulsado por la curiosidad y el creciente miedo, Samuel decidió explorar los archivos antiguos del hospital. Las luces en los pasillos eran tenues, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes. El archivo se encontraba en el sótano, un lugar oscuro y frío, donde la humedad impregnaba el aire y cada paso resonaba como un eco siniestro. Revisando los expedientes, Samuel encontró documentos que databan de principios del siglo XX. Las notas de antiguos psiquiatras y enfermeras mencionaban una figura oscura que aparecía en los sueños de ciertos pacientes, siempre en las noches más silenciosas. Uno de los documentos era un reporte de un psiquiatra que afirmaba haber visto la sombra en persona y sentir una presencia opresiva, cargada de odio y tristeza. Otro informe mencionaba a una enfermera que, tras varias semanas de trabajo, comenzó a ver una figura en las esquinas de los pasillos. La enfermera renunció poco después, dejando una nota en la que aseguraba que algo en San Rafael la perseguía incluso fuera del hospital. Samuel sintió un escalofrío al leer esos testimonios, y por un momento, consideró la posibilidad de que la sombra fuera más que un simple delirio. A medida que avanzaban los días, Samuel comenzó a sentirse cada vez más perturbado. Sus noches en San Rafael se convirtieron en una lucha constante contra el miedo y la ansiedad.
Empezó a experimentar una extraña sensación de aislamiento, como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existiera el hospital, una prisión mental de la que no podía escapar. A veces, mientras caminaba por los pasillos, sentía que algo lo seguía. Al girarse, solo encontraba sombras y ecos, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Incluso comenzó a evitar los espejos, pues tenía la impresión de que en cualquier momento podría ver a la sombra reflejada detrás de él. Cada noche, su paranoia aumentaba, y los relatos de los pacientes resonaban en su mente, cada vez más convincentes. El peso de la opresiva atmósfera de San Rafael empezaba a aplastar su razón, y Samuel se encontraba cada vez más atrapado en un ciclo de terror y suspenso. No podía escapar de la idea de que la sombra, de alguna manera, había empezado a buscarlo también a él. Movido por la paranoia y el miedo, Samuel decidió finalmente investigar el ala antigua, un sector del hospital que, según Lidia, había sido clausurado tras un incendio hace décadas. Esa noche, armado solo con una linterna, se dirigió al ala prohibida. Los pasillos estaban llenos de polvo y telarañas, y cada paso que daba resonaba en el silencio, intensificando su ansiedad. Las paredes estaban ennegrecidas por el hollín, y algunas puertas estaban semiabiertas, revelando habitaciones oscuras y desordenadas. Samuel sintió un escalofrío al imaginar cuántos pacientes habrían pasado sus últimos días en aquel lugar, envueltos en el dolor y el miedo. Todo en el ala abandonada parecía impregnado de una energía siniestra, como si los ecos de los gritos de los antiguos pacientes aún resonaran en el ambiente. Al llegar a una habitación particularmente devastada, Samuel sintió una presencia detrás de él. El aire se volvió helado, y el olor a quemado se hizo más intenso. Giró lentamente y, en el extremo del pasillo, vio una figura oscura. Era la sombra. Su silueta era humanoide, pero sus contornos parecían cambiar, como si se disolviera en la penumbra. La figura se quedó allí, observándolo en silencio, y Samuel sintió un terror indescriptible. Intentó retroceder, pero sus piernas parecían de plomo. Por un instante, sintió que la sombra intentaba comunicarse con él, pero antes de que pudiera entender el mensaje, la figura desapareció, dejando solo una oscuridad absoluta. Recuperándose del miedo, Samuel exploró la habitación y encontró un diario polvoriento y gastado, con el nombre del doctor Espinosa en la portada. Al leer las primeras páginas, descubrió que el doctor Espinosa había sido un psiquiatra que trabajó en San Rafael en los años 30 y se obsesionó con la idea de un ritual de purificación para liberar a un paciente de una presencia oscura. El doctor había intentado un ritual que, según sus palabras, salió terriblemente mal. En las últimas páginas, Espinosa describía cómo el paciente murió en un estado de pánico, asegurando que la sombra era real. Al leer esto, Samuel sintió una presión en el pecho. La sombra no era solo una alucinación de los pacientes. Era algo que había quedado atrapado en el hospital, algo que él ahora debía enfrentar. Después de su experiencia en el ala antigua y el descubrimiento del diario del doctor Espinosa, Samuel comenzó a experimentar cambios profundos en su psique. Cada noche, sentía como la soledad del hospital se volvía más abrumadora, como si el propio edificio quisiera absorberlo. En sus rondas, notaba las paredes más estrechas, los pasillos más oscuros y los sonidos más ensordecedores. Aunque intentaba concentrarse en su trabajo, su mente estaba cada vez más ocupada con la figura oscura que había visto y con las historias que le relataban los pacientes. Samuel empezó a dudar de su cordura. Comenzó a tener visiones a plena luz del día, imágenes fugaces de la sombra apareciendo en el reflejo de las ventanas o en los espejos del hospital. En una ocasión, creyó verla detrás de él mientras estaba en su oficina. Se giró de inmediato, pero no había nada allí, solo un leve rastro de humo que desapareció en el aire. Con cada día que pasaba, el terror que sentía se volvía más físico, como un peso invisible que se aferraba a su pecho y lo llenaba de una ansiedad asfixiante. Poco después de que Samuel empezara a ver a la sombra de día, algunos pacientes empezaron a desaparecer misteriosamente. Primero fue Carlos, el hombre que le advirtió sobre la sombra. Una mañana, cuando Samuel fue a verlo, su cama estaba vacía y las enfermeras no tenían ninguna explicación sobre su paradero. El registro de Carlos había sido eliminado, como si nunca hubiera existido. Luego desapareció Sofía, quien también había compartido experiencias similares con la sombra.
Cuando Samuel preguntó a Lidia sobre estas desapariciones, ella bajó la vista y, sin mirarlo, dijo en voz baja: a veces, los que la ven, simplemente se van. Nadie sabe a dónde, pero nunca regresan. Las palabras de Lidia hicieron que el estómago de Samuel se encogiera. Empezó a temer que la sombra tuviera un poder real sobre el hospital, una fuerza oscura capaz de borrar a las personas de la existencia. La idea de que él mismo pudiera ser el próximo en desaparecer se instaló en su mente como una semilla venenosa que no dejaba de crecer. Intentando mantener la cordura, Samuel decidió investigar por su cuenta, revisando registros antiguos, entrevistas de pacientes y expedientes del personal. Pero cada vez que encontraba una pista, parecía que alguien había borrado o destruido la información relevante. San Rafael parecía un lugar construido para ocultar secretos, y Samuel comenzaba a sentir que la sombra era uno de esos secretos que el hospital no permitiría revelar. Una noche, desesperado y agotado por la falta de respuestas, Samuel confrontó a Lidia en el comedor del personal, un lugar sombrío y desangelado donde apenas se oía el eco de sus propias voces. Samuel, con una expresión de tensión en el rostro, le pidió a Lidia que le dijera todo lo que sabía sobre la sombra. Lidia al principio se resistió, evitando el contacto visual, pero finalmente cedió. Hay cosas en San Rafael que están fuera de nuestro entendimiento, comenzó Lidia, con un tono tan bajo que Samuel tuvo que inclinarse para escucharla. He trabajado aquí por más de 20 años. Al principio pensé que la sombra era solo un delirio colectivo, algo que los pacientes inventaban para justificar su locura. Pero después, cuando la vi con mis propios ojos, entendí que había algo más, algo que no se puede explicar. Lidia continuó relatando que el hospital había sido construido en tierras consideradas malditas por las personas del lugar. La gente del pueblo nunca se acercaba a San Rafael, incluso los empleados del hospital evitaban hablar de su trabajo fuera de allí. Dicen que el paciente del doctor Espinosa no fue el primero en ver a la sombra, murmuró Lidia, su voz temblando. Dicen que esa presencia ha estado aquí desde siempre, esperando a los débiles, a los que dejan que el miedo entre en su mente. Samuel sintió como cada palabra de Lidia le calaba los huesos. La explicación no era racional, pero en ese momento, Samuel se sintió más perdido y vulnerable que nunca. La sombra parecía tener raíces profundas en la historia de San Rafael, y su hambre de miedo y sufrimiento era algo que Lidia no podía ni quería entender por completo. Decidido a poner fin a su tormento y liberar al hospital de la sombra, Samuel decidió intentar el ritual descrito en el diario del doctor Espinosa. Sabía que sería un riesgo, pero sentía que no tenía otra opción. Lleno de una mezcla de miedo y determinación, reunió los elementos necesarios: velas, incienso y un espejo pequeño que había encontrado en el ala antigua, el mismo espejo que pertenecía al paciente que había muerto durante el ritual original. Samuel pasó el día preparando la habitación donde realizaría el ritual, en la zona más apartada del hospital, cerca del ala antigua. Encendió las velas en un círculo, colocó el incienso en el centro y el espejo en el suelo frente a él, según las instrucciones del diario. Cada paso que daba aumentaba su tensión, pero intentaba convencerse de que aquello funcionaría. A medida que avanzaba en los preparativos, el aire en la habitación se volvió denso y pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Samuel sintió que cada respiración era más difícil que la anterior, y su mente comenzó a nublarse, como si la sombra estuviera tratando de detenerlo. Pero siguió adelante, decidido a enfrentarse a la entidad y acabar con su tormento de una vez por todas. Al caer la noche, Samuel comenzó el ritual, recitando las palabras que el doctor Espinosa había escrito en su diario. A medida que pronunciaba cada palabra, sentía como el ambiente se tornaba aún más opresivo. Las llamas de las velas titilaban violentamente, y un frío helado invadió la habitación, haciendo que Samuel temblara. De pronto, la sombra se materializó frente a él, tomando una forma más definida que nunca. Era una figura humana, pero sus extremidades parecían deformes y su rostro carecía de facciones. Era como si toda la tristeza, el odio y la desesperación de San Rafael se hubieran concentrado en esa figura. Samuel sintió como su mente era invadida por imágenes de sufrimiento y muerte, visiones de antiguos pacientes que habían sufrido bajo la influencia de la sombra. La sombra se acercó lentamente a él, extendiendo una mano que parecía querer tocarlo.
Samuel sintió una energía fría y abrasadora al mismo tiempo, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo drenada de vida. La sombra parecía querer consumirlo, absorber su miedo y su desesperación, y por un instante, Samuel sintió que estaba perdiendo su propia identidad, fusionándose con la entidad oscura. Samuel comprendió que el único modo de acabar con la sombra era sacrificarse. Con sus últimas fuerzas, tomó el espejo que había traído consigo y lo rompió, cortando su mano en el proceso. Con la sangre de la herida, dibujó un símbolo en el suelo, tal como había visto en el diario, sellando así su destino. Con la habitación rodeada de llamas y el aire lleno del humo del incienso, Samuel se lanzó hacia la sombra, permitiendo que ésta lo envolviera por completo. Sintió cómo su energía se drenaba rápidamente, pero también percibió que la sombra parecía perder fuerza, como si el sacrificio la debilitara. Justo antes de perder la conciencia, Samuel experimentó un momento de paz y liberación, convencido de que su sacrificio permitiría que la sombra finalmente descansara. La habitación quedó en silencio. Las llamas de las velas se apagaron una por una, y el aire se calmó. Nadie supo de Samuel, y cuando el personal encontró la habitación, todo lo que quedaba era un rastro de cenizas y el eco de un susurro lejano.